Buenas tardes. Reciban un gran saludo de parte de mi esposo y de su servidora a cada una de las familias y personas que nos ven. El Centro Cultural Nuevas Generaciones les da las gracias por la atención que sirven brindarnos. A nuestros amigos que se congregan con nosotros les recordamos todos los días y constantemente están en nuestros corazones, y cada que ustedes nos mandan un mensajito o nos hacen una llamada, alegran nuestras vidas al saber de ustedes. En estos días atípicos que estamos viviendo, creo que la mayoría estamos pensando o hemos pensado cosas que nunca habíamos pensado, o que rara vez o en algunas ocasiones no nos habíamos tomado el tiempo para reflexionar sobre ellas. A todos aquellos que tenemos un poquito de autoanálisis, esto que estamos viviendo nos ha hecho reflexionar en dónde estamos parados, qué hemos hecho, las cosas valiosas que tenemos, nuestras prioridades y nuestros valores. Este tiempo nos ha golpeado de muchas formas, nos ha revelado cosas de nosotros y de nuestra vida que o no habíamos percibido o solamente estaban olvidadas. Los que continuamos vivos después de esta pandemia, que espero que seamos todos los que estamos viendo esta proyección, creo que nunca volveremos a ser los mismos que fuimos antes de que esto empezara. Cuando pensamos, usted y yo, que pudiera ser este el último día o el último tiempo que pasamos sobre la tierra, las cosas verdaderamente importantes sobresalen en medio de todo lo que hacemos, de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos. Y antes de dejar este mundo, creo que diríamos o escogeríamos las palabras más importantes para decir y dejar antes de irnos. Esto no fue la excepción en Jesús. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él supo cuando su tiempo se había cumplido. Jesús no vivió una pandemia, pero sabía que sus días, su trabajo, su ministerio, su misión aquí en la tierra estaban por terminar. Esto lo podemos ver en Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús supo el día que su hora había llegado. Él supo en un momento en que Él estuvo consciente que el tiempo de partir de esta tierra había llegado. Por esto, este día, quiero que veamos qué fue lo que Jesús quiso dejar como lo último que iba a compartir con sus amigos, a los cuales Él escogió, cuidó y enseñó por 3 años. ¿Qué palabras, verdad, escogió para ellos? La última cena que Jesús tuvo con sus discípulos fue y es tan importante hasta el día de hoy, que se ha plasmado no solamente en la historia o en la religión, sino que ha llegado a plasmarse hasta en hermosas obras de arte. La última cena es tal vez una de las escenas bíblicas más utilizadas en el arte. La más famosa de ellas es la que hizo Leonardo da Vinci, pero con el tiempo otros artistas, desde el Renacimiento hasta el arte pop, la retomaron para crear magníficas obras y otras un poquito incongruentes con el texto bíblico, pero no por eso menos valiosas para apreciarlas. Sin embargo, lo más importante no es que ese evento haya sido plasmado en una obra de arte por grandes artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel o Salvador Dalí o Rubens, y que su obra, que cabe aclarar, son obras súper valiosas y algo caras, sino que lo más importante
de esto es que son las últimas palabras que Jesús dejó. Son las últimas recomendaciones, las últimas acciones y enseñanzas que Jesús dejó para sus discípulos y sus seguidores, entre los cuales se encuentra usted y me encuentro yo. Analizaremos por esto el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, del versículo 3 al 5, para continuar nuestra reflexión. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En esta parte que Jesús hace, en esta acción que Jesús hace, nos deja un ejemplo claro de humildad. Él nos está dejando un ejemplo de humildad siendo quien Él era. Así que la frase, no sabes quién soy, no iba con Él. Y por supuesto, tampoco va con nosotros sus seguidores o sus discípulos. Y si algún día, que esta frase es muy común entre nosotros, la escuchamos muchas veces en la televisión cuando algún funcionario público o algún familiar o algún hijo de alguien importante en la sociedad es detenido. Hemos escuchado, ¿no sabes quién soy? Si algún día viene esta frase a su mente, a mi mente, ¿verdad? Pues esta frase no es de una persona humilde. Aún si solamente lo pensamos, no es una frase de una persona humilde. Si nos llega a pasar por nuestra mente, pues es que no somos humildes. Cuando sabemos nosotros quiénes somos, lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado, uno puede ser humilde y no tener miedo a mostrarnos humildes delante de los demás. La humildad no es una pose, la humildad es una actitud de nosotros, de nuestro corazón. Quiero que me acompañen a leer Juan 13, del versículo 12 al 17. Es parte de esta misma escena de la última cena, donde está Jesús hablando, dejándole a sus discípulos sus últimas enseñanzas. Dice Juan 3: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor. Decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Me gusta esta última parte, que la Biblia de las Américas traduce más fielmente de esta manera: si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. El ser serviciales y humildes entre nosotros, si lo practicamos, nos hará más felices. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es la infelicidad. Esto se da porque pretendemos ser más importantes que los demás. Jesús mismo les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto lo encontramos
en Lucas 22, del 25 al 27, con relación a este mismo evento de la última cena. La realidad de este mundo es que todos en nuestra naturaleza humana queremos ser mejor que los demás. Otros solo quieren ser mejores, no solamente quieren ser mejores que tú, sino también quieren tener más que usted y que yo, juntos. Y los peores, hay otras personas todavía peores que no solamente quieren mostrar que son mejor que usted, no solamente quieren mostrar que tienen más que usted, sino que quieren enseñorearse sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, sentir que tienen poder sobre usted, sobre la humanidad, sobre otras personas, para beneficiarse de ellos. Jesús dijo: no sea así entre vosotros. No podemos ver a las demás personas como objetos para nuestro beneficio, sobre los cuales nos sentimos señores o tener cierto derecho a beneficiarnos de lo que ellos producen de sus vidas. No debemos ver a la gente como signo de pesos. No podemos verlos como si fueran inferiores a nosotros y valieran o importaran menos que nosotros. Continuamos leyendo del versículo 6 al 9. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Eso lo encontramos. Si usted quiere tener parte con Dios, tendrá usted que dejarse lavar. Esto era simbólico de lo que Jesús iba a hacer, no solo con el apóstol Pedro, sino con todos los que somos sus seguidores, con todos los cristianos de todos los tiempos. Nos iba a lavar, nos iba a quitar todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, con su sacrificio en la cruz. No hay forma de tener parte con Él si Él no quita el pecado de nosotros a través de su sacrificio. Él debe lavar nuestros pecados para que nosotros podamos tener parte con Él. Muchas cosas sucedieron en esta última cena de Jesús con sus discípulos, que usted puede continuar leyendo en su Biblia, pero quisiera que fuéramos al versículo 34 y 35, donde Jesús nos deja un nuevo mandamiento. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí es donde empezamos tal vez a entrar en un tema muy importante que vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Quiénes son verdaderamente cristianos? ¿Quiénes son las personas que son cristianos verdaderamente? Mucho se ha discutido sobre esto, se habla, se pregunta cuál es la religión verdadera, quién tiene la verdad. Realmente Jesús, de una manera muy sencilla, nos dice cómo se conoce quién es un cristiano. Jesús dijo: en esto se conoce quién es cristiano, en el amor que nos tenemos unos por otros. No es en la ropa, en nuestra manera de vestir, no es en el dinero que damos a la iglesia o a un lugar donde usted se congregue. No son las palabras archirrequete espirituales que salen de nuestra boca. No, no es eso. Jesús dijo que es en el amor que nos tenemos unos a otros donde se nota
quiénes somos verdaderamente sus discípulos, quiénes somos sus seguidores. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 20 al 21, hay algo muy claro que no nos da lugar a duda. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor entre nosotros es parte fundamental de una persona que se dice seguidor de Jesús, que se dice cristiano. Es el amor lo que nos hace ver qué tan espirituales somos. Continuemos con el relato en el Evangelio de San Mateo, en donde llegamos al punto tal vez más significativo de esta escena que estamos viendo, que estamos viviendo, de las últimas enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Esta escena es lo que más se recuerda de todo lo que hemos leído, de este momento íntimo de Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Además, Jesús en una parte, en un momento les dice que Él quiere que lo recordemos, les dice a sus discípulos que lo recuerden con esta práctica. Dijo, háganlo, sigan haciendo esto y háganlo en memoria de mí. Acompáñenme a leer Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús, en otras ocasiones que les enseñaba a sus discípulos, habló y les dijo muchas cosas de quién era Él. Les reveló quién era Él. En una ocasión les dijo, yo soy la luz del mundo. En otra ocasión les dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. En otra ocasión les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una de las más bellas ilustraciones que Jesús hace es cuando les dice, yo soy la vid verdadera. Es hermoso cuando Jesús les dice a sus discípulos quién es Él y les da ejemplos de lo que Él significa y lo que va a significar para la humanidad. Sin embargo, en estos últimos momentos, en esta última cena que tiene con ellos, utiliza el pan para decirles, este soy yo, esto es lo que yo soy, ¿sí? Utiliza el pan para decirles, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Jesús ya antes les había hecho una revelación a sus discípulos sobre el pan. Ya les había dicho a sus discípulos esto. Quiero que veamos en Juan 6:51 esta revelación que Jesús les da. Les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo no sé si los discípulos entendieron, pero estaban tan acostumbrados a las parábolas, a las analogías, que yo creo que el pan me va a dar. Sin embargo, al momento de la Santa Cena, de la última cena, Jesús se lo recuerda. En el Antiguo Testamento, el maná que Dios les daba a los israelitas para alimentarlos en el desierto, era una sombra, era un tipo, era una analogía de lo que Jesús sería para la humanidad, para el cuerpo, para el pueblo de Dios, para todos aquellos que fuéramos su pueblo. El maná alimentó milagrosamente
cada día al pueblo de Israel mientras estuvo caminando por el desierto. Cada día Dios lo alimentaba. Vamos a ver más adelante cómo también Jesús, el pan que descendió del cielo, nos alimenta cada día milagrosamente, nos sustenta milagrosamente. Todas las iglesias cristianas, todas las iglesias cuyo fundamento es Cristo, tienen esta práctica de la Santa Cena con diferentes nombres, con algunas variantes, con sus propias condiciones o detalles, ¿verdad? Todas las iglesias cristianas participan de la Santa Cena con sus propias condiciones, pero en todas se considera muy importante y hasta sagrado. Los primeros cristianos llamaban a esta práctica de, como usted y yo la conocemos ahora tal vez, la Santa Cena, la Eucaristía, ¿verdad? Lo llamaban el partimiento del pan, a la participación en la mesa con sus hermanos, por la cual expresaban una unión y una comunión entre cada uno de los miembros de su congregación. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A través de los años, esta práctica ha tenido diferentes nombres. En algunas congregaciones, como vemos, le llaman la Santa Cena. En otras iglesias cristianas le llaman la comunión, la Cena del Señor, la Eucaristía, el partimiento del pan. Pero como dijimos anteriormente, en todos los grupos cristianos es considerado de lo más importante de su fe. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué es tan importante en todas las iglesias? ¿Por qué si hay tanta diferencia y estamos tal vez o no estamos tan de acuerdo en muchas cosas y hablamos diferentes formas, tenemos diferentes maneras de ejecutar nuestra vida cristiana o nuestra doctrina? ¿Por qué en esto sí coincidimos? ¿Por qué esto todos lo hacemos? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros y tan sagrado? ¿Por qué se le considera de lo más importante en la fe cristiana? Porque esto sí nos une. Porque esto nos hace, esta práctica de la Santa Cena, de participar del cuerpo del Señor, esto nos da pertenencia a la iglesia de Cristo. El participar de la Santa Cena no es una institución humana, no lo instituyó un hombre, un líder religioso, sino lo instituyó Jesús mismo y tiene su origen divino. Y nos integra a la familia de Dios. No importa en qué lugar del mundo estés, no importa en qué época de la historia hayas vivido, no importa. El participar de la cena del Señor te da pertenencia a su iglesia, a la iglesia universal, a la iglesia de Dios. Continuaremos viendo este tema la próxima semana, porque es tan importante entender qué es lo que nos hace pertenecer a la iglesia de Dios. En este tiempo de tanta confusión y de tantos problemas y de tantas envidias, de tanto egoísmo, que aún ha llegado a filtrarse estas cosas a la iglesia del Señor, que debería de ser el lugar más seguro y más lleno de paz y de armonía. En estos tiempos tan turbulentos, es tan importante que sepamos qué son las cosas que nos hacen pertenecer a la iglesia. ¿Qué es lo que nos da pertenencia? No según la opinión de un líder religioso, sino la opinión de Cristo mismo, de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la verdadera iglesia? Y que creo yo que como humanos podemos descartar a personas que son hermanos nuestros. Solamente Dios conoce los corazones, pero Él ha dejado muy claro cómo pertenecer
a su cuerpo, a su iglesia, ¿sí? Continuaremos viendo este tema la próxima semana. Espero que puedan acompañarnos porque hay cosas muy importantes al desglosar. Es como Jesús lo hizo. El partimiento del pan, la participación del vino, qué dijo Él con respecto a estas cosas. Veremos cómo los discípulos continuaron haciéndolo. ¿Cuál fue la recomendación de Pablo a las personas que él tenía como seguidores o parte de sus iglesias que él sembró, que él plantó? ¿Cuál era el consejo que les daba? La próxima semana continuaremos esto. Me despido de ustedes esperando se encuentren en perfecta salud, esperando que ustedes y su familia puedan tener gozo en este confinamiento en el que estamos y que encuentren en la palabra de Dios el descanso para su alma. Hasta la próxima.